Responde Reddit, ¿qué opinas de la gente que echa a sus hijos cuando cumplen 18? Tengo una hermana, que entra y sale de la cárcel, tuvo 2 hijos a los 18 años, otros 2 hijos a los 30 años y un par más a los 35 años. Solo tiene la custodia de los 2 más pequeños. Los primeros 2, ahora de 17 y 18 años, han vuelto a vivir con ella los últimos años, pero legalmente siguen bajo la custodia de su abuela. Obliga a los 2 mayores a cuidar de los 2 bebés todos los días. Siempre está fuera o durmiendo como un muerto. Bebe, consume todo tipo de sustancias, hace de todo mientras sus 2 hijos mayores tienen que sacrificar su juventud para criar a estos 2 niños que, como todos le advertimos, no estaba en condiciones de tener. Tuvo los 2 hijos con la esperanza de mantener a su novio casado, la primera vez no funcionó así que decidió doblar la apuesta. En fin, puedo seguir hablando de ella pero la cuestión es, el otro día le preguntó a su hijo mayor, siempre estoy ayudando a la gente y son tan desagradecidos, ¿tienes idea de lo que se siente? Él se limitó a fulminarla con la mirada. Sé que en la mayoría de las situaciones los hijos están en deuda con sus padres por todos los años de cuidados y sacrificio que hicieron por sus hijos, pero nunca he visto una situación en la que la madre deba a sus hijos más de lo que ellos le deben a ella. Están en su derecho, pero yo no estoy de acuerdo. A mí me echaron el día que cumplí 17 años. Viví en mi coche durante 3 meses mientras trabajaba en comida rápida y terminaba mi último año. Probablemente habría abandonado si no hubiera sido por el padre de mi mejor amigo. Se enteró de la situación y me obligó a mudarme con ellos. No aceptaba un no por respuesta. Se acababa de divorciar porque su mujer, que se quedaba en casa, le engañaba. Como tenían una habitación libre y yo era amigo de los 2 hijos que vivían con él, me dijo, solo vivimos nosotros y nos divertimos. Te quedas hasta que termines la escuela. Después, puedes pagar $100 al mes de alquiler hasta que decidas qué hacer. No discutas conmigo. El hombre es un santo. No habría podido seguir yendo a la escuela sin él, y él lo sabía. Es un tipo que tuvo que dejar los estudios para trabajar y mantener a su familia. Se sacó el bachillerato y ascendió a ingeniero jefe en una fábrica para poder permitirse una bonita casa para su mujer y sus hijos. Compró una bonita casa de 2 plantas en la que apenas pudo vivir una mujer que no le apreciaba. El hombre incluso venía a casa todos los días y nos preparaba la comida para asegurarse de que comiéramos. En pleno proceso de divorcio, intentando conseguir la custodia de sus 2 hijos y conservar la casa que había pagado, me acogió en su casa, lo que aumentó el estrés. Lo hizo por mí solo porque yo era amigo de sus hijos. Si alguna vez me hago rico, ese hombre tendrá una jubilación anticipada y una casa cómoda donde quiera que elija. Si ese hombre puede hacer todo eso por alguien que no es su hijo, los padres no tienen excusa para no ayudar a sus propios hijos. Esto fue hace años y todavía me encuentro con ellos de vez en cuando, pero todos nos hemos distanciado en estos años debido a que las vidas adultas son ocupadas. Sigo hablando con ellos de vez en cuando. Siguen siendo mis amigos y puedo quedar con ellos cuando quiera. Sigo jugando a la Xbox con sus hijos varias veces al año y siempre me aseguro de que le den las gracias a su padre por mí. Tuve una charla muy sincera con él un año después de graduarme y mudarme, sigo pensando en ese hombre casi todos los días de mi vida. En cuanto a mi familia, no fui un niño perfecto en absoluto y tengo algo de culpa. La cuestión es que, sinceramente, creo que nunca habría sido como fui en mis últimos años de adolescencia si me hubieran aceptado mejor a mí y a mi estilo de vida. Vi a mis otros amigos poder acudir a sus padres y hablar con ellos sin miedo a ser juzgados por ellos. En última instancia, la religión es la razón por la que me echaron. Son baptistas del sur estrictos. Dejé a mis padres fuera de mi vida durante 3 años después de que me echaran. No se pusieron en contacto conmigo durante el primer año. Intentaron reconectarse después del primer año, pero les tengo 2 años más de silencio. Les dejé volver a mi vida, pero con mis condiciones, fue fácil plantear mis exigencias teniendo en cuenta que ya no los necesitaba. Ahora tenemos una relación sana. Por fin podemos mirarnos a los ojos y ser sinceros. Ya no temo su juicio, ese era sinceramente el ingrediente que faltaba en nuestra relación. Ahora paso bastante tiempo con mi padre y mi madre. Es curioso, mi padre y yo mantenemos largas conversaciones sobre nuestras diferentes ideologías y creencias. Incluso nos reímos el uno del otro. Es agradable,
teniendo en cuenta que nunca pude conectar mucho con él mientras crecía. Soy el primer varón de las últimas 5 generaciones de mi familia que no se ha convertido en pastor bautista del sur. Creo que mi padre lo ve como una oportunidad para entender cómo son las personas que viven una vida diferente a la suya, y yo lo veo como una oportunidad para entender mejor por qué hizo lo que hizo. Una lección que tuve que aprender por las malas es que es mejor buscar la comprensión que vivir con odio en el corazón. Él me respeta y yo lo respeto. Al principio fue duro para mi madre. Viene de una pequeña ciudad de 300 habitantes donde todo el mundo va feliz a la iglesia y cree cualquier cosa que le digan sus padres. Al principio se mostraba abrasiva conmigo cuando le hablaba de cómo bebo o de cómo vivo con mi novia. Diablos, todavía lo hace de vez en cuando, pero mi padre siempre le da un codazo para que se calme. Sé que quizás muchos piensen que no es su derecho, lo cual entiendo, pero no es un argumento que merezca la pena. Mi madre me echó a los 16 años. Cuando me aconsejaron que me acogiera a una prestación juvenil independiente, tuvieron que ponerse en contacto con mi madre para decirle básicamente que no me quería. Se dio la vuelta y dijo que podía volver cuando quisiera. Así que me negaron la ayuda económica. Luego me enteré de que se había mudado a otra isla. No hablo mucho con ella. Tenía 17 años y me faltaba un semestre para graduarme. Mis padres, evangélicos, encontraron hierba en la habitación de mi hermano y me desperté temprano una mañana de colegio con el sonido de mi padre echando con rabia mis cosas y las de mi hermano de casa al patio. Él y yo pasamos los siguientes 5 años sin hogar, en el mejor de los casos durmiendo en el piso de un amigo, en el peor durmiendo en aceras de hormigón expuestos a los elementos y a lo peor de la gente. Ahora tengo 34 años y llevo fuera de la calle casi una década, pero cambió para siempre el curso de mi vida para peor. Y lo peor de todo es que mi hermano nunca pudo recuperarse, se quitó la vida hace casi un año. Mis padres se divorciaron por segunda vez aproximadamente un año después de echarnos. Mi padre se volvió a casar casi inmediatamente. Más tarde descubrí que había pagado la universidad a su hijastro y el alquiler mientras nosotros comíamos en los contenedores de basura. Eso fue probablemente lo más doloroso que he tenido que asimilar e interiorizar. Creo que algunas personas son incluso potencialmente capaces de autoabastecerse en esa situación, aunque sea un porcentaje muy pequeño, pero dar cobijo a tus hijos por completo y no darles las habilidades necesarias para sobrevivir y luego abandonarlos es abuso a mis ojos. A mi novio lo echaron a los 18 y sus padres le dijeron literalmente a la cara cómo fuiste un accidente y no queríamos tenerte. Te necesitamos fuera de casa ahora para poder relajarnos de verdad como solíamos hacer antes de que nacieras. De todas formas pienso muy mal de ellos. Ya que tienes 80 años, voy a necesitar que mueras lo antes posible, ya que nunca quisiste estar cerca de mí en primer lugar. No puedo imaginarme tener que lidiar con eso. Mi padre se quedó sin casa en casa de sus padres durante el verano de su último año de universidad y, por suerte, los padres de mi madre le dejaron quedarse en su sótano. Por lo que me contaron mis padres, mi padre estaba destrozado. La regla de mis padres era que tendríamos un lugar donde quedarnos sin pagar alquiler mientras estuviéramos en la universidad o después de graduarnos mientras conseguíamos nuestro primer trabajo. Aprecié mucho su apoyo y el hecho de no tener que preocuparme por el alojamiento durante los veranos mientras estaba en la universidad. Haré lo mismo con mis 3 hijos. Yo era uno de esos niños. En mi casa, la norma era salir a los 18 años, a menos que aún estuvieras en el instituto. En ese caso, salías el día de la graduación. En realidad cumplí los 18 antes de graduarme, pero mi madre estaba excepcionalmente amargada para entonces, así que me vi obligado a salir antes de la graduación de todos modos. Se dio la extraña circunstancia de que tenía todos los créditos para graduarme antes, pero en mi penúltimo año la legislatura estatal aprobó una ley que exigía algunos créditos de educación cívica para graduarse. Así que tuve que volver al último curso y cursar una asignatura por semestre. A mi madre le pareció suficiente. Recuerdo haber alquilado una casa que no podía permitirme calentar y haber vivido de las sobras que quedaban en las sartenes bajo la parrilla que yo limpiaba por las noches, cuando aún estaba en el instituto. La razón de la amargura de mi madre se debía sobre todo a mi padre. La vida de mi padre fue una tragedia que creó al hombre infiel que era. En general era muy querido entre sus compañeros y conocidos, tenía buen humor y era muy inteligente,
pero era un padre pésimo que solo estaba para dormir. No se podía hablar mucho con él. Mi madre estaba siempre furiosa y yo temía que volviera a casa por las tardes. Su temperamento era rápido y echaba mano de cualquier instrumento que tuviera a mano para propinar una paliza incluso por las infracciones más insignificantes. Mi última paliza fue a los 16 años, cuando me mandó a mi cuarto y entró con un cinturón. Me quedé allí recibiendo los 2 primeros latigazos y entonces enloquecí. Me di la vuelta, le quité el cinturón de la mano y me eché hacia atrás para darle una paliza, pero no le pegué. Le devolví el cinturón, le dije que nunca más y me fui. Nuestra relación fue muy tensa a partir de ese momento, incluso hasta el final, cuando murió por las complicaciones de la demencia. Ese día le di una muerte hermosa que no se merecía. En mi teléfono hay un mensaje de voz que me envió sobre una reliquia familiar llamada olla de judías. Cómo la adquirí es otra historia. En cualquier caso, en esta grabación está enfadada porque un servicio de ambulancias le envió una factura de $900, y tendría que confiscar la olla de judías como pago, ya que yo no estaba para llevarla al hospital. Guardo ese mensaje de voz porque es lo más bonito que me dijo en sus últimos 3 años de vida. Esa experiencia compartida nos pasó factura a todos. Mi madre era una maestra en enfrentarnos unos a otros, y solo desde su muerte un par de mis hermanos se han dado cuenta de sus artimañas. Como resultado, mi relación con mis hermanos es más bien cordial. Tengo un hermano menor que murió hace 5 años y un hermano mayor que murió el año pasado. Los 4 mayores teníamos una relación un tanto estrecha porque crecimos en una época en la que mis padres aún estaban juntos y mi madre todavía no se había vuelto completamente loca, pero nosotros, los 3 hermanos pequeños, crecimos tras el divorcio de mis padres, cuando mi madre estaba completamente loca. Estábamos demasiado traumatizados para desarrollar vínculos entre nosotros. Hoy en día, los 3 mayores que nos quedan viven con cierta culpa por habernos dejado atrás a los 2 más pequeños, e intentan apoyarnos, pero es como si no hubiera verdadera confianza. Creo que la mejor manera de describir las relaciones es que mis hermanos y yo nos sentimos más cómodos con nuestros respectivos amigos que entre nosotros. En cuanto a mí, la vida ha sido una serie de triunfos y tragedias. Mi hija es mi mayor triunfo, ya que creció feliz, querida y bien adaptada. Mi vida me ha enseñado lo que no debo hacer como padre. Las tragedias simplemente dan lugar a historias interesantes, aunque no me hayan dejado en buen lugar. Mis padres son padres de acogida, son mis padres biológicos, pero han acogido a niños durante mis 30 años de vida, y no echan a los niños de acogida cuando cumplen 18 años. Cuando la ayuda a la infancia deja de mantenerlos, normalmente a los 18, mis padres se hacen cargo y ayudan a los niños hasta que pueden mudarse cómodamente o hasta que quieren hacerlo. Una chica de 25 años sigue viviendo con ellos porque teme ser abandonada y mis padres no quieren que se vaya. Se quieren mucho. Mis padres ayudaron a más de 20 niños a lo largo de mi vida a intentar convertirse en seres humanos de éxito, sin importar el tiempo que les llevara. Muchos de ellos siguen en contacto con nosotros. Los acogimos y los quisimos. ¿Cómo pueden unos padres que han criado a sus propios hijos echarlos solo porque han alcanzado la edad adulta? No lo entiendo. Mi hermano mayor era un completo imbécil narcisista. Me pegaba a menudo y me decía que si se lo contaba a mis padres me mataría. Constantemente causaba problemas con mis padres. Mi padre le dijo a mi hermano, lo pongo así porque no lo considero como uno, que el día que cumpliera 18 años podría desayunar en casa, pero que su comida estaría en el porche en una bolsa de papel, así que tenía que hacer la maleta. Mi padre cumplió su palabra. Uno de los mejores días de mi vida. Ojalá mis padres hubieran hecho lo mismo con mi hermano maltratador. Me parecía injusto que me obligaran a vivir con mi maltratador. Nunca me sentí completamente segura en casa porque él estaba allí.